Vuelos hasta los Pirineos. ¿Quién lo hubiera esperado en ese tiempo? En el invierno 51-52 mis problemas con Van Twin en el terreno personal habían llegado a tal punto que rompimos las relaciones. Nunca tuvimos problemas en relación con selección de palomas, ya que en ese campo simplemente no tenía opciones, como nos lo pareció a Jeff Omens y a mí mismo. De cualquier manera no se preocupaba mucho por esto. Eso era más fácil en los cafés de colombófilos. Nosotros llevábamos la responsabilidad total. Yo en la selección y desarrollo y Jeff en las competencias. Eso era lo que había estado haciendo en Breda desde 1930. Él solo tenía 20 años entonces. Como ahora les pasa a los entrenadores de fútbol, se me daba casa y alimentación con Jeff Van de Broek en Wilbeck y lograba mantener el equipo adelante. Usamos una vez más palomas rápidas de corta distancia para nuestro plan. Christianesi Orrengem, un hombre mucho más conocido que Jansen en aquel tiempo, fueron incorporados. Su hembra de cría costó 300 francos en una pequeña subasta. Puso 3 huevos, tal y como hizo la madre de Chateau de Grondelars de 15 años después. Una paloma Jansen 58 de mi lote en Breda. La había comprado una bellísima mañana de primavera a Eugene Michelmans de Heistop de Berg. La cambié 1 o 2 años después por la campeona de Oplavik. Ella era hija de Oud Blauen, Van 48 y Sean Lichte. Jean Grondelars conocía esas palomas. Él siempre había tenido buena suerte con ellas, especialmente las cruzas. Las mejores 3 palomas que jamás hayan volado en Wilbeck fueron Nero, entre comillas, Moniz y Pitt, en ese orden. Todos con la herencia de las aves pequeñas de corta distancia del este de Flandes en su sangre. Pitt, entre comillas, 366545 del 66. Tercero en el Nacional de Perilló entre 1024 palomas. Décimo en el Nacional de Cahors entre 2190 palomas. Quinto en el Nacional de Cahors entre 1295 palomas. Sexto en el Internacional de Biarritz entre 987 palomas. 18º en el Internacional de San Sebastián entre 1280 palomas. Aunque mi técnica, entre comillas, había tenido éxito en el oeste de Flandes, así como en Amberes, y en muchos otros lotes posteriormente en los que me involucré, por ejemplo, el de Jan Arden de Steenbergen, no perdí de vista a los Jansen. No frecuentaba yo Arendon tanto como debía hacerlo. En 1952 fui ahí acompañado a Jeff Van der Broek, tratando de comprar el Blaue Van 48. Ellos no lo vendían. 1 o 2 años después volví con Heinemann, presidente de la República Federal Alemana, esta vez a comprar a Sean Lichte. Pero Luis, quien fue el vocero ese día, dijo calmadamente que no lo cambiaría ni por el Mercedes en el que Heinemann era llevado por su chofer. El comprador de Frankfurt no entendió. Después, cuando él accidentalmente tropezó con 2 Jansen en Munibris en Tessanderloo, lo comprendió, pero ya era demasiado tarde. Iba por los 80. ¿Qué objeto tenía? Carreras de caballos en el cielo. Cuando decidí escribir Carrera de caballos en el cielo, Rimparden van Het Lustring, que hablaría de las palomas belgas de larga distancia, una continuación de Wissing, Suisen de Blues. Me pregunté si debería yo incluir o no a un campeón de los alrededores del campanario de la iglesia de Quibrián en San Quintín y Noyon. Si alguno debería de considerar, los Jansen de Arendon serían los primeros. Además, yo tenía un montón de notas acerca de ellos. Escribí: en el primer día de la competencia de la nueva temporada, en 55, los hermanos Jansen de Arendon ganaron los 4 primeros. Había 400 competidores en ese vuelo.
Al final de la temporada del año anterior se las arreglaron para obtener los 7 primeros, entre comillas, como si nada en Turón, y los 5 primeros en Gil. La línea Janssen es grande en cosas como estas. Cosas en las que un pequeño lote puede ser grande. Aunque estos resultados no son extraordinarios para los Janssen, han estado ganando los 35 primeros durante años. Podemos considerar estos triunfos poco menos que sensacionales. Los Janssen han estado compitiendo bien durante 25 años y lo siguen haciendo. Pero, lo que es probablemente más importante, han creado un nombre y formado nuevos lotes famosos a donde quiera que vayan. Pienso que venden aproximadamente la mitad de sus nuevas crías cada año, usualmente después de cumplir las 3 semanas, pero algunas veces antes. Últimamente están vendiendo algunos de los 3 a los 3 días de haber roto el cascarón. Esto tiene la ventaja, dicen, de que los polluelos pueden ser criados en el nuevo lote como si fueran de las nuevas palomas y con anillo del nuevo propietario. Creo que los Janssen pueden vender fácilmente 100 polluelos cada año de esa manera, puede que hasta 200. Ellos nunca hablan de eso. Hay una larga lista de espera, según sé yo. No creo que los Janssen conserven las mejores palomas para ellos. Cuando uno compra polluelos con ellos, escoge el que quiera si está dispuesto a pagar su precio. Ellos guardan el resto de los que nadie escogió. Todo sale hermosamente de esa manera, nunca hay problemas. Han usado este sistema durante años sin debilitar su posición de ninguna manera. Lo que mejoró mucho fue el grosor de sus carteras, pero nadie se los echa en cara ni decir que no han jugado limpiamente. Un número incalculable de criadores en Holanda y Bélgica se preguntan, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto detrás de su éxito continuo? El viejo secreto es sentido común. Algunos consideran a los Janssen mucho más conocedores que los demás, que son más profesionales y que se las arreglan para obtener más de las carreras. Se dice que mantienen un lote en el techo de más o menos 10 viudas y que poseen ciertos secretos para que sus aves vuelen más consistentemente y más rápido. Sucede que, y he estudiado pocos lotes tan minuciosamente como el de los Janssen de Arendon, en los 40 algunas aves viejas para Omens y Bantuin y otros competidores, entre ellos una hembra del 36, hermana de Oud Vitover del 33, el fundador del lote, después de un cruce exitoso con Shotters de Herrenhout. Dicke Whitpen del 37 con su iris como de color moneda sucia, Blauer Rauster, Schalliblaum, etc. La hembra pizarra con la bola en el ala que compramos al yerno de los Janssen para Omens y Bantuin en Mersem y se utilizó para obtener polluelos que ganaron 1,000 francos en el club. Esto es por lo que una buena paloma no es en realidad cara. Sin importar qué tan fijo y constante compitieran, las palomas Janssen se mantenían compitiendo y ganando. El adagio que decía que sus palomas eran mejores reproductoras que voladoras es, tanto literalmente como figurativamente, la mejor alabanza imaginable. Eso se debe al hecho de que estamos hablando de una estirpe de pura sangre que se crece en la endocría. Mis buenos descarriados. Cuando algo sucedió hace mucho tiempo y los testigos perdieron la memoria, llegamos al terreno de la fantasía. Cuando se tienen dudas de una línea, cuando los pedigrís son manipulados para incluir a un campeón, entre comillas, desconocido, las aves atrapadas y cimarronas forman parte frecuente del cuadro. He hablado del par maravilloso que perteneció al doctor Lejeune de Rabossy, en la provincia de Lieja. Los Collins azules de Oigny descienden de 2 líneas. Se sabe tan poco acerca de ellas y las conversaciones en esto son un secreto tan grande que ni siquiera podemos estar seguros de que tuvieran los anillos correctos en sus patas. Cuando este par ya no existía, muertos, escapados, robados o lo que sea, el doctor empezó otra vez en ceros. Para ese entonces, existían afortunadamente docenas de lotes formados con la segunda generación del par original,
Collins, Bifford, Henches, para nombrar algunos. Es realmente increíble la fantástica descendencia que dejaron esos palomos cimarrones. Sí, es un hobby interesante comparar la honesta línea Jansen con otras que tienen cimarrones en su pasado. Las líneas Collins y Adepten se remontan al Dr. Lejeune, y a Van Bruen se originó en otra línea aún más conocida del creador Julien Comín de Liers Nord. Huskin van Riel parte de Petrus van der Keylen de Sinanek, en el otro lado del río Escalda. Había un mundo de diferencia entre los diversos tipos de palomas. En ese tiempo y en este grupo incluyo las líneas Stickelbaum y Steenbergen, que eran de distinta complexión. Delbar y de Brien pueden también ser considerados entre estos. Todas estas líneas estaban basadas en diferentes cualidades, incluyendo el cesto, pero el objetivo era siempre volar tan lejos y durante tanto tiempo como fuera posible. Uno se queda sin habla cuando comprende de qué tantas maneras se puede lograr esto. La regla de Tessio. El gran experto de caballos de carreras Federico Tessio, gerente y copropietario de la granja de sementales Dornello Olgiata, en las montañas del Monte d'Italia, cerca de Milán, la región del lago Maggiore, crió los mejores sementales de ese periodo. Él tenía dos principios. Él seleccionaba caballos que pudieran llegar lo más lejos con la carga más pesada en el menor tiempo, tal como Temerari, entre comillas, que fue vendido a la English National Stud. Él también vendió su yegua más veloz, Romanella, entre comillas. Estos son principios y criterios que han sido probados en la práctica. Científicamente no hay explicación para esto, pero el semental tiene que ser tenaz y la yegua veloz, y no al revés. Anoche estaba viendo el canal de televisión RTV. Vi al brillante ganador del concurso Queen Elizabeth para virtuosos del piano. Era el joven francés Pierre-Alain Volondat. La respuesta que dio a una pregunta fue que el genio no puede ser comparado a los prejuicios que tenemos nosotros, los seres humanos normales. Su genio está predestinado a portar la antorcha que llevaron Beethoven y Einstein. El genio y la locura parecen estar muy aparte el uno de la otra. El caso Volondat parecía probar esta tesis. Unas pocas líneas de élite que describí antes de la guerra dominan las grandes carreras nacionales. La tremenda cantidad de palomas que se vuelan aún muestran una gran variedad, como podemos observar. Entre más de cerca se escrutinan, notamos más diferencias minúsculas. Así es como los que operan en pequeño obtienen grandes campeones. Durante el 48 y el 49 hice el seguimiento del par criado de Petrus van der Keylen. Las 4 palomas de base que describió Jeff Van Riel eran Oud Witzinger, que fue vendido a los hermanos de Hive de Bruselas. Ya cuando era inútil, una ave tosca, cuyo nombre debería haber sido Brutus, Oud Vangel 38, su hermana Borineke, que tenía 1 año, y Crom Duivin, que era de la línea de Jeff van de Bosch de Berlar. Oud Vangel y Borineke eran con mucho los más brillantes. Provenían de Franz Nuyens de Saint-Mariab, a 5 kilómetros de Ekerendonk. Él se los había comprado a Petrus van der Keylen, un trabajador de botes. Era un hombre de baja estatura y robusto, que vivía en el barrio de los pilotos y boteros en Saint-Anek, en el banco izquierdo del río. Competía en distancias cortas y medias. Prefería Quibrián y San Quintín. En su vecindario se decía que él no poseía ni siquiera una línea. Las crías procedían, se rumoreaba, de líneas que él había recogido durante la guerra. Olvidado estaba entonces que era un hecho que Van der Keylen ya tenía en el 40 y había triunfado varias veces en ese tiempo. Sin embargo,
Este pudo haber sido el caso, puesto que los pequeños creadores a veces pueden desarrollarse con recursos limitados. Existe la posibilidad al menos. Oldbanch y Borineke habrían estado ideales para cruzarse con Janssen, especialmente entre los corredores modernos de larga distancia. Esto también va por el cimarrón de Van Bruen, el famoso Austier del 32, creo, y procedía de Julien Comín. Velocidad pura, basada en la fuerza. Las palomas Huskins Van Riel descendían de Nuyens y Van der Keylen y eran las más veloces que Bélgica haya producido. La velocidad pura está basada en la fuerza, como observó el gran Joris van der Berg. Entre los ciclistas, por ejemplo, en Giuseppe Saroni y Jan Raas. En cuanto a Roger Blamnik, de una clase más pura aún, había otro factor: resistencia al límite. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuál era el motor, entre comillas, detrás de todo el éxito? ¿Dónde deberíamos buscar? No con von Seulemans en 1919. Él fue el fundador de la línea Janssen después de la Guerra de los 20. Si no hubiera tenido algo mejor que esos Verlar, el capítulo Janssen podría ya ser historia olvidada. Debiéramos indagar entre las palomas de Schotters, cuya estirpe fue cruzada con el palomo dominante de Seular en Nurdewijk, cerca de Herenhals, un macho a quien nadie de esa área podía derrotar. Se decía que él era el oro puro. Un año después pidió prestado el ave oscura misma para obtener un par de huevos. La hembra Bordeaux fue desposada por un macho hallado en una reja junto con unas gallinas en una tienda de comestibles. Ella ganó la competencia de Bordeaux con 2 horas de ventaja sobre el segundo lugar. Fue al final de los 30 que von Janssen trabajó para la oficina de impuestos. Debía de inspeccionar los alcoholes en Herentals. Fue en esa función como visitó a Schotters en su destilería y se las agenció para obtener a la Bordeaux y a Aab. Von Janssen nunca rehusaba un buen vaso, pero prefería las palomas. Weg y Swigers, el temible herrero de Wespelar. El autor viajó allá igualmente para mirar la situación con sus propios ojos. Primero hablé con Joseph de Keppe. Tenía él una enlatadora en el Metzputek, en Edur, cerca de Amberes. Tenía 73 años. Si aún estuviera vivo, tendría más de 100. Se puede obtener mucha información de gente como esa. Él era un criador de palomas en 1898. Él era de Kempik por nacimiento, de la pequeña villa de Herendau, famosa por creadores como Schotters y René Maes, y que no debe ser confundido con el destilador casi ciego. Maes de Warluz, quien también tenía buenas palomas y cuya esposa lo ayudaba en las carreras. El viejo Bernot Schotters, padre de Jeff, era el gerente del lote de Kepper, padre de Kepper, uno de los competidores habituales del club de carreras durante años. De Quebrien hasta San Vicente, siempre voló la línea de Schotters. Palomas posteriores de Driscoll Janssen fueron incorporadas, la sangre de campeón más prolífica del mundo. Otras provenían de René Maes de Herendau. Sus primeros resultados en la unión, entre comillas, de Amberes datan de 1913, cuando fue colocado en la arcada de las hembras en Van Erbon Street, calle Erbon. Estas primeras palomas eran voladoras de todas las distancias. Los Albert de Kepper he colocado en la arcada de las hembras en Van Erbon Street. Estas primeras palomas eran voladoras de todas las distancias. Los Albert de Kepper, padre e hijo, competían en larga distancia con los mismos Herentau que los Janssen usaban para competir en corta distancia.
Se me había dicho que los shotters provenían de Herr de Contich, pero el viejo de Kepper tenía una versión diferente. De acuerdo con él, Benoit Shotters tenía ejemplares puros de Weg Van Lier, cruzados con los de Swigers, el temible herrero de Westphal. Esos Swigers eran Westgruters, la misma línea que el doctor Bricout de Jolimont usó años después para ganar todo. El Aab era el mejor de Shotters. Voló por todo en Kempen, campeón en todas las categorías. 4 veces durante su juventud su vida estuvo en peligro. 4 veces lo llevó su dueño a arrancarle la cabeza cerca del pozo en patio trasero. Las 4 veces se suspendió la ejecución. ¿Pero por qué pasó eso? Probablemente usted desee saber. Fue, por supuesto, una combinación de circunstancias. Jeff Shotters cometía siempre el mismo error. A él no le gustaba ultimar aves en plena luz de día y a la vista del lote, a pesar de que a su esposa le gustaba la sopa de paloma. La temporada que siguió a ese invierno, el Aab se transformó en un ave completamente diferente y se hizo un campeón durante el resto de su vida. El padre Vermeulen resumió a Shotters en una ocasión de la siguiente manera: mucha paciencia, pocas palomas, seleccionador de cesto, buena salud, un buen lote y cuidado intensivo. Especialmente cierta esta última parte. Él probaba sistemáticamente todo: miel, café, azúcar y sal, vino y coñac para los visitantes. Buscaba el verdadero valor de las cosas y era un connoisseur sin saberlo. Un filósofo a su estilo, que podía tolerar los aires, entre comillas, de otros, sabiendo que él siempre tendría buenas palomas porque él seleccionaba de una buena manera. Shotters era ya un campeón antes de que se empezara a mencionar otros nombres, y él aún lo será cuando ya otros hayan sido olvidados. Nostalgia por las pollitas de Kempik, Pudom. El taciturno destilador me dijo que Benoit, padre, ya en 1875 tenía palomas y que él tuvo sus mejores aves directamente del molinero Kaller Weg en el Hufveld de Enlier. Las carreras en Kempik eran muy malas en esa época. La mayoría estaban polvorientas y arenosas en verano y lodoso en invierno. Así eran las carreteras en Kempik. Así que la mayor parte del trabajo de encontrar palomas tenía que ser, de hecho, a pie. Pero alguna ventisca con tal de obtener una buena paloma valía la pena. Después de todo, el Lier no estaba tan lejos. El color azul pizarra había sido parte de la línea desde 1900. En el 28, Joseph Shotters cruzó las palomas de su padre con las de Selaur, de Nuderwick, una aldea de un solo caballo cerca de Herentals. 2 años después se confirmó que habían encontrado un garbanzo de a libra. Se sabe de dónde procedía la hembra Bordeaux. Su señor salió de una reja de la tienda de abarrotes. Una pura coincidencia hizo que su vida fuera conservada por unos francos. Este es el factor X desconocido. El destilador, crítico como él era, lo compró para cruzarlo con sus mejores hembras. De este cruce se dieron 3 hembras en 1927. Volaron a máxima velocidad de Quibrián a Bordeaux. El Aab se crió el 28 de una de esas hermanas, no de la misma Bordeaux, y el Old Donker de Seleur. De este par, Shotters pudo elegir 2 huevos. Uno sería el Aab, un patito feo entre comillas, filosofaba Shotters, que después se convertiría en una belleza. Jeff Shotters regaló 3 o 4 polluelos a Fons Jansen. El viejo de Dries, que estaba especialmente contento con 2 de ellos.
podemos estar seguros. Uno era hijo de Outlichte. Schotters crió a Outlichte hasta los 16 años. Llegó a ganar un primer premio con bastante ventaja a los 13. El otro era de Aap, pero regresando con De Lepper diremos que competía en larga distancia con Schotters y Janssen. Él compró al hijo mayor de Oud Raustart en 1935, introduciendo Schotters de René Maes en su línea después de la guerra. Una anécdota más acerca de Kepper. Su Paloma Dorada 1400 que obtuvo de René Maes convirtió en uno de sus creadores de planta. Él era, entre otros, el padre de 02, una hembra azul que fue considerada el terror de la Unión en largas distancias. Tuve que calificar esa ave en Bruselas para un show del Club Nacional Volador de Bélgica en 1950, creo. Ella recibió el primer premio. George Goossens equivocadamente creyó que yo había visto esa ave antes. Los Kepper usaban métodos que se remontaban a las épocas tempranas de la viudez. Kepper padre disparaba su pistola para mantener las viudas en el aire y lo hacía frecuentemente en las mañanas temprano cuando los vecinos aún dormían. Estos se quejaron a la policía local y desde entonces chasqueaban un látigo de entrenador de leones en lugar de la pistola. De cualquier manera, las viudas no podían entrar fácilmente al lote porque en el alero del mismo las entradas estaban canceladas con unos alambres. De Kepper usaba té linden como purificador de sangre y sal de Carlsbad. Esta última se suponía que era muy poderosa. ¿Y el té? Yo no sé si serviría. Una línea puede ser considerada como tal cuando es capaz de tolerar la endocría. Construyendo una línea por medio de la endocría con Janssens que no fueran prófugas. Además, comparándolas con otras líneas, trataré de ilustrar con ejemplos viejos y nuevos la importancia de la endocría. Cruce y endocría. Escribe mi amigo Jan Ayers, editor de Dwight, encabezando uno de los artículos sobre palomas. Lo subrayó para reforzar la importancia de la materia. Jan Ayers, el experimentado reportero de palomas, no comete el mismo error que sus colegas amateurs contemporáneos que usan el O entre comillas en lugar del I entre comillas y que consideran el cruzamiento y la endocría como controvertibles e incompatibles. No existe un lote en donde el cruzamiento haya sido lo exclusivo. Tampoco existe un solo lote en donde la endocría haya sido el único método seguido. En todas partes y en todos los tiempos siempre ha habido una mezcla de los dos, la cruza y la endocría. Considerando los aspectos prácticos del hobby, pueden ser extremos, pero no polos opuestos. En uno el propósito se canaliza hacia un punto, en el otro el énfasis reside en otro. Los factores son múltiples y muy variados en los lotes de toda Europa occidental. Se criticó mucho el consejo de Jan Ayers, pero eso mismo lo volvió más obstinado. Hubo cartas en conexión con un artículo acerca del fútbol y las palomas del famoso Paul Jacquemins, en el cual se mencionaban estos puntos. Pero dejaré que Jan cuente la historia él mismo. Algunos de los criadores han considerado necesario escribirme para decirme que los he mal informado cuando escribí acerca de lotes en los que supuestamente no ha habido jamás cruzamiento. ¿No es cierto que en los últimos 2 años se han introducido nuevas aves en la línea de los Janssen? Estos quisquillosos harían mejor en volver a leer mi artículo que detalla esta materia y en el que toda la verdad está expuesta, en lugar de ocuparse de una supuesta controversia.